¿Te imaginas levantarte cada mañana sabiendo que tu trabajo consiste en proteger al hombre más poderoso del planeta? Sí, hablo del emperador de Roma. Su vida dependía de ti, y la tuya, de estar en forma como un león hambriento. Pero cuidado, ser pretoriano no era un pase VIP a la gloria, ni un trabajo de oficina con toga. No. Ser pretoriano era un privilegio que se pagaba con sudor, disciplina brutal, y a veces, con la cabeza. En esta ocasión vamos a meternos de lleno en la rutina que forjaba a estos hombres de élite. Vas a descubrir por qué no eran simples soldados, sino una especie de mezcla entre guardaespaldas de élite, políticos con espada y estrellas de acción del siglo I. Contexto claro, sin rodeos. La Guardia Pretoriana no nació para lucir plumas en desfiles, nació para que el emperador durmiera. Augusto la formalizó hacia el 27 a.C. tomando una idea vieja, los cohortes praetoria de generales republicanos, y convirtiéndola en una élite permanente. En cristiano, si Roma era un teatro colosal, los pretorianos eran los tramoyistas armados que aseguraban que el protagonista siguiera vivo entre bambalinas. ¿Qué los hacía distintos? Eran soldados seleccionados, al principio casi todos itálicos, que juraban proteger al príncipe, controlar accesos, custodiar tesoros y actuar como fuerza de reacción en la capital. Vivían donde pasaba todo, Roma. Eso significaba baños públicos a mano, pan fresco, y peligro político a cada esquina. Privilegios sí, pero con el oído pegado a la puerta del palacio. ¿Dinero? Más que un legionario, y además con donativos especiales cada vez que un nuevo emperador subía al trono. ¿Años de servicio? Menos que en las legiones, su retiro llegaba antes. ¿Resultado? Ser pretoriano era la liga mayor, salario alto, contactos de oro y posibilidades de ascenso tras el servicio, desde administración hasta puestos en la guardia urbana. El networking romano existía, solo que en vez de LinkedIn tenían el Castra Praetoria, su casa. A comienzos del siglo I después de Cristo, bajo Tiberio, la guardia se concentra en un cuartel enorme al noreste de la ciudad. Aún hoy se conservan tramos de esos muros, ladrillo que mira al tráfico moderno como quien piensa, si te contara lo que he visto. Ese campamento unificó mando, disciplina y logística. Desde allí salían turnos, relevos y escoltas. Era un hormiguero ordenado, con miles de hombres entrando y saliendo al compás del tambor. Al frente de la guardia estaba el prefecto del pretorio, o dos, según época no un senador, sino un ecuestre con poderes muy reales, coordinaba seguridad, justicia militar e inteligencia. El pretoriano no solo obedecía, entendía el juego. Sabía quién tocaba qué puerta, qué rumor quemar y qué embajada escoltar. Era músculo, pero con oído político. En guardia, podían vestir armado ligero y manto, en ceremonia, equipo pulido que brillaba como espejo. Verlos en fila era que Roma te dijera, tranquilo, mando yo. 3 mensajes a la vez, orden, proximidad al poder, capacidad de respuesta. Para entrar a formar parte de esta guardia de élite, no bastaba medir y ya. Se buscaban antecedentes limpios, estatura adecuada, reflejos rápidos y cabeza fría. Pretorianos con historial turbio era un riesgo pegado a la puerta del César. Muchos candidatos venían con recomendación de veteranos. Y sí, funcionaban los padrinos, pero si no rendías, ni Júpiter te salvaba. ¿Y cuántos eran? Cambió según el siglo, pero hablamos de miles organizados en cohortes, a veces reforzadas en crisis. Suficiente para vigilar palacios, foros, espectáculos, arsenales y realizar escoltas imperiales por Italia. Piensa en una unidad multifunción, policía palaciega, SWAT ceremonial y logística con espada. Coste y beneficio, el contrato psicológico. El trato era claro, Roma te paga mejor, te coloca cerca del poder y te da carrera después, tú entregas lealtad, sigilo y disponibilidad absoluta. Cero dramas. Si el emperador cambiaba planes de madrugada, tú cambiabas de sandalias sin preguntar. Esa cultura de misión define quiénes eran, guardianes cuyo cliente era una persona, que a la vez era el Estado. La guardia pretoriana estaba dentro del corazón del imperio, pero debían ser invisibles, eran admirados por el pueblo y temidos por los ambiciosos, disfrutaban de Roma, y al mismo tiempo, Roma los vigilaba. ¿Cómo se sostiene esa cuerda floja sin caer? Con ritual, control y un día a día diseñado para no oxidarse.
Porque conocer quiénes eran explica por qué hacían lo que hacían, pero falta sentir cómo vivían cada amanecer. Roma todavía duerme. La mayoría de la ciudad está en silencio, salvo algún carro chirriando por el empedrado o el gallo inoportuno que no sabe de relojes. Pero en el cuartel de la Guardia Pretoriana ya empieza el movimiento. No hay pereza que valga, los hombres de élite del emperador se levantan antes que el sol. El despertar de un pretoriano era cualquier cosa menos poético. Nada de abrir los ojos lentamente, escuchar los pajaritos y desperezarse con calma. No. Era rápido, mecánico, casi como si tu cuerpo ya estuviera entrenado para reaccionar antes que la mente. El centurión podía irrumpir en cualquier momento para revisar disciplina, así que más valía tener la túnica lista, el equipo limpio y la cama hecha con precisión militar. Sí, incluso en Roma se practicaba esa obsesión por doblar mantas con esquinas perfectas. El orden externo reflejaba el orden interno. La primera orden del día era clara: moverse. Y moverse significaba correr. No era un trote agradable al estilo de salgo a hacer cardio por el parque. Era un despliegue de resistencia con armamento completo. Casco, coraza, cinturón con el gladius, escudo al brazo. Entre 20 y 30 kilos de equipo sobre los hombros, a dar vueltas en el patio del cuartel o a recorrer tramos de la ciudad. ¿Y por qué tan temprano? Porque el cuerpo debía habituarse a responder cuando menos lo esperabas. Si un enemigo atacaba de madrugada o si el emperador exigía escolta inmediata, un pretoriano debía estar en condiciones de reaccionar con precisión. Esa rutina matinal no solo fortalecía el cuerpo, programaba la mente. Cada kilómetro, cada gota de sudor, era un recordatorio de que tu vida no te pertenecía del todo, pertenecía a Roma, y más concretamente, al hombre que la gobernaba. Después del recorrido venía lo que podríamos llamar el segundo filtro del día, los ejercicios de disciplina física. Flexiones, saltos, práctica de escudo contra escudo en parejas e incluso arrastres con peso. Hoy lo llamaríamos entrenamiento funcional, ellos lo llamaban simplemente estar vivos. El pretoriano no se entrenaba para lucir bíceps en el foro, sino para aguantar empujones en una multitud, soportar cargas en una marcha forzada y mantener firmeza en la guardia del palacio. El desayuno, por cierto, no era el banquete que podrías imaginar para hombres que sudaban como gladiadores. Generalmente consistía en pan, gachas de trigo o cebada, quizá un poco de queso o fruta si había suerte. El lujo gastronómico estaba reservado para los senadores, el pretoriano debía conformarse con combustible simple y eficiente. La idea era clara: llenar el estómago lo justo para continuar con energía, sin caer en la pesadez de un banquete. Comer ligero para moverse ligero. Lo curioso es que, pese a esta dureza, la rutina del despertar tenía un efecto psicológico poderoso, la sensación de pertenencia a una élite. Mientras el ciudadano medio se levantaba más tarde para ir al mercado, tú ya habías corrido armado, entrenado con tus compañeros y preparado el cuerpo para el día. El simple hecho de estar ahí, en formación con otros cientos de hombres iguales, reforzaba esa idea de que eras distinto, que pertenecías a un grupo que no solo protegía al emperador, sino que representaba el músculo del poder imperial. Y si a esto añadimos la presión de la vigilancia constante, el despertar era también un recordatorio: cualquier fallo podía costar muy caro. Dormirse 5 minutos de más, retrasarse en la formación o mostrar debilidad frente a los demás podía arruinar la reputación de un soldado. Y en una unidad tan selecta, la reputación lo era todo. El despertar del pretoriano, en definitiva, no era simplemente abrir los ojos y empezar el día. Era un ritual de reafirmación: tu cuerpo se ponía a prueba, tu mente se ajustaba al deber y tu lugar en la jerarquía se recordaba desde el primer minuto. Nada de mañanas tranquilas, nada de excusas. El día comenzaba con disciplina, sudor y la certeza de que estabas siendo moldeado como parte de una máquina más grande que tú mismo. Y es aquí, una vez el cuerpo ya está caliente y la mente alerta, cuando empieza la parte más exigente y característica de su rutina, el entrenamiento con armas, donde cada golpe y cada maniobra simulada podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Si correr con 30 kilos de hierro encima servía para despertar el cuerpo, el verdadero desafío del día empezaba cuando entraban en juego las armas. Y aquí no hablamos de un simple repaso con el gladius como si fuera un curso de esgrima ligera. El entrenamiento de un pretoriano era una mezcla entre gimnasio espartano, ring de boxeo y simulacro de batalla campal. Lo primero, el palo de madera. Puede sonar ridículo, como un soldado de élite, encargado de proteger al emperador,
¿Se iba a enfrentar a un tronco clavado en el suelo? Pues precisamente ahí estaba la clave. Los romanos lo llamaban palus, y frente a ese poste, cada pretoriano practicaba estocadas, tajos y defensas durante horas. El detalle más brutal, las armas y escudos de entrenamiento no eran iguales a los reales, eran el doble de pesados. Un gladius de práctica podía pesar más de 3 kilos, y el escudo fácilmente rondaba los 12. Imagina lanzar estocadas cientos de veces contra un poste con semejante lastre. El resultado era obvio, cuando empuñaban el equipo real, parecían moverse como si fueran plumas. El objetivo era sencillo, crear memoria muscular. El pretoriano debía responder en combate sin pensar, como si su brazo y su espada fueran la misma cosa. No había tiempo para reflexionar cuando alguien intentaba clavar un cuchillo al emperador en plena procesión. La única forma de lograr esa precisión era repetir, repetir y repetir, hasta que el cuerpo se volviera automático. El entrenamiento no era solitario. Aparte del palo, se realizaban duelos simulados entre compañeros, a veces con espadas de madera y a veces con puntas protegidas. Aquí entraba el componente psicológico, enfrentarse a otro hombre que también buscaba golpear te enseñaba a manejar la presión, el sudor, los nervios. El grito del instructor resonaba, más rápido, más firme, más fuerte. Y cada tajo mal ejecutado podía costarte una reprimenda pública. El pretoriano no se limitaba al gladius. El repertorio incluía el pilum, la jabalina romana, fundamental para ataques a distancia. Aprendían a lanzarlo con precisión quirúrgica, porque un pilum bien lanzado no solo perforaba el escudo enemigo, sino que se doblaba al impactar, volviendo inservible el arma del contrario. Practicaban lanzamientos una y otra vez, como si fueran atletas de un estadio, pero con la diferencia de que su medalla era sobrevivir en la próxima revuelta. No podemos olvidar la coordinación con el escudo, el famoso scutum. Lejos de ser una simple plancha para taparse, el escudo era un arma ofensiva. Con él se empujaba, se golpeaba el rostro o el torso del rival, se abría un hueco en la formación. El pretoriano debía dominar esa danza de golpe-escudo, estocada-escudo, hasta que el movimiento fuera tan natural como respirar. Y lo más exigente era hacerlo en formación cerrada, porque no servía de nada ser un héroe solitario si rompías la línea y dejabas huecos. La disciplina del escudo era disciplina colectiva. Había, además, un componente estético y ceremonial. Los pretorianos se entrenaban no solo para el combate, sino para la exhibición de fuerza. Cuando marchaban o hacían demostraciones ante el pueblo o el propio emperador, cada movimiento debía lucir sincronizado, casi coreografiado. Porque proteger al César no era solo resistir cuchilladas, también era intimidar con la sola presencia. Roma entera debía sentir que detrás de la túnica púrpura había un muro impenetrable de acero. Y si piensas que todo esto era exagerado, considera lo siguiente: un pretoriano podía enfrentarse no solo a un asesino solitario, sino a multitudes enteras en motines o rebeliones. Por eso el entrenamiento con armas no se reducía al 1 contra 1. Se practicaban maniobras colectivas, cargar contra un grupo de soldados que simulaban ser rebeldes, aguantar embestidas, mantener la línea bajo lluvia de proyectiles. No había espacio para el error, la protección del emperador dependía de una maquinaria perfectamente engrasada. El entrenamiento con armas era un martillo que moldeaba al soldado hasta convertirlo en autómata disciplinado. Golpe tras golpe, lanza tras lanza, escudo tras escudo, los pretorianos se forjaban como hombres capaces de transformar la práctica en instinto y el instinto en supervivencia. Pero no olvidemos algo esencial: los pretorianos no se limitaban a luchar con acero. También sabían que su propio cuerpo podía ser un arma letal. Y ahí entra el siguiente nivel de la rutina, el dominio del combate físico, el entrenamiento sin espada, donde músculos y reflejos eran la única barrera entre la vida y la muerte. Si el gladius y el escudo eran prolongaciones de sus manos, el propio cuerpo del pretoriano era la base de toda su fuerza. Y en Roma esto se entendía bien: un soldado que dependía únicamente de su espada estaba incompleto. El verdadero guardia debía ser capaz de reaccionar con sus puños, sus piernas, su torso, incluso con su simple peso corporal. El entrenamiento físico iba mucho más allá de correr y blandir hierro. Los pretorianos realizaban rutinas que hoy un entrenador moderno aplaudiría sin dudar. Flexiones, sentadillas, saltos, arrastres, cargas de peso sobre la espalda. El cuerpo era tratado como un arsenal que debía mantenerse engrasado, flexible y resistente. Y todo tenía un propósito concreto: responder al caos.
porque proteger al emperador no siempre era un duelo ordenado, a veces era un motín en el foro, una multitud enloquecida o un atacante que se abalanzaba desde la nada. Uno de los pilares era la lucha cuerpo a cuerpo, heredera de la tradición griega de la palestra. El combate sin armas se entrenaba con técnicas de agarre, derribo y estrangulación. Imagina dos pretorianos rodando en la arena, buscando la palanca para inmovilizar al otro. Se trataba de desarrollar reflejos y fuerza explosiva, saber cómo desarmar, cómo sujetar a un enemigo hasta que llegara refuerzo, o cómo sobrevivir cuando el acero se te escapa de las manos. En un mundo donde las emboscadas eran comunes, esas habilidades eran literalmente vitales. El entrenamiento de resistencia era igual de implacable. Marchas largas cargando con sacos de arena, escaladas de colinas, ejercicios en ríos para nadar contracorriente. Sí, nadar. Roma podía parecer toda piedra y mármol, pero el Tíber estaba ahí, y los pretorianos debían dominarlo. Los instructores los lanzaban al agua con parte de su equipo, obligándolos a moverse como podían. Si el emperador cruzaba un río, su guardia tenía que hacerlo también, y sin quejarse. Era un recordatorio, no hay terreno en el que no puedas seguir a tu señor. También se trabajaba la resistencia al dolor y a la fatiga. Se organizaban combates de práctica en los que el objetivo no era ganar rápido, sino aguantar. Los soldados aprendían a recibir golpes, a levantarse una y otra vez, a respirar hondo cuando los músculos gritaban. El mensaje era simple: si el cuerpo aguanta más que la mente del enemigo, ya tienes la mitad de la victoria asegurada. No todo era pura fuerza. El pretoriano debía ser ágil. Saltos sobre obstáculos, carreras cortas, giros rápidos, todo pensado para reaccionar en un espacio reducido. Recuerda que muchas veces combatían en palacios o calles estrechas, donde un segundo de rapidez marcaba la diferencia entre interceptar un ataque o ver caer a tu protegido. Y había otro detalle que a menudo se olvida: la presencia física también era un arma. Los pretorianos eran seleccionados por su estatura y su porte. Imagina una fila de hombres altos, musculosos y perfectamente alineados custodiando al emperador en un desfile. No hacía falta blandir el gladius, la simple imagen era intimidación pura. El cuerpo no solo golpeaba, el cuerpo imponía, disuadía, enviaba un mensaje silencioso: aquí no te atreves. El cuerpo como arma significaba entonces tres cosas: herramienta de combate, máquina de resistencia e instrumento de intimidación. Todo ello en un solo hombre, moldeado por el entrenamiento diario hasta convertirse en un guardia que podía responder a cualquier circunstancia, con o sin acero en la mano. Pero claro, toda esa preparación solo tenía sentido bajo un marco mucho más severo: la disciplina. Porque de nada servía tener músculos de mármol si la mente se rebelaba contra las órdenes. Y ahí es donde la rutina se volvía aún más implacable, en el terreno invisible de la obediencia absoluta. Si el cuerpo era el arma, la disciplina era el filo que la mantenía afilada. Porque, ¿de qué servía la fuerza bruta sin control? Un pretoriano podía ser rápido como un rayo y fuerte como un toro, pero si no obedecía al instante o dudaba ante una orden, se convertía en un peligro para el emperador. En la guardia pretoriana, la disciplina no era una virtud opcional, era la línea entre la vida y la muerte. La disciplina comenzaba en lo más mínimo. El uniforme debía estar impecable, correas ajustadas, armadura reluciente, escudo en perfecto estado. El centurión podía inspeccionar a cualquier soldado sin previo aviso, y un detalle mal cuidado era suficiente para recibir castigos severos. Esa obsesión con la perfección visual no era solo estética: un pretoriano con equipo descuidado transmitía debilidad, y la debilidad era inadmisible en el círculo más próximo al emperador. En guardia, la norma era todavía más estricta. Imagina estar de pie, horas interminables, sin moverte, con el sol romano abrasando el bronce del casco o el frío húmedo del amanecer clavándose en los huesos. No podías mostrar cansancio, no podías distraerte. Dormirse durante la guardia era un crimen capital. No había excusas, ni perdones, ni segundas oportunidades. El soldado sorprendido cabeceando junto al palacio sabía que su castigo sería la muerte. Esa crudeza generaba un estado de alerta permanente, la vigilancia era casi una segunda naturaleza. El silencio también formaba parte de la disciplina. El pretoriano debía aprender a ser una sombra. Escuchar más de lo que hablaba, observar sin ser observado, obedecer sin cuestionar. El emperador confiaba en ellos porque eran invisibles hasta que debían volverse imparables. Romper esa norma,
ya fuera con un comentario inoportuno o una indiscreción política, podía significar el fin de la carrera, o de la vida. En los entrenamientos, la disciplina se probaba a base de repetición y castigo. No había margen para la improvisación caótica, cada movimiento debía ejecutarse de forma idéntica decenas, cientos de veces, hasta que todos en la cohorte se movieran como un solo organismo. Si uno fallaba, todos repetían. El error individual era tratado como un error colectivo. De esa manera, la presión del grupo se volvía una herramienta de control, no querías fallar, no por miedo a tu oficial, sino por no cargar con la furia de tus propios compañeros. La disciplina no solo era militar, también era moral. El pretoriano debía proyectar una imagen de rectitud. Aunque tenían fama de inmiscuirse en política y a veces hasta en conspiraciones, la base oficial era la lealtad. Su juramento al emperador no era una formalidad, era una atadura sagrada. Cada vez que recibían donativos o recompensas, se reforzaba esa idea: has aceptado la paga, ahora eres mío. Esta disciplina férrea tenía un efecto psicológico curioso, moldeaba al pretoriano no solo como soldado, sino como símbolo de control. El pueblo romano, al verlos formados y perfectamente alineados, entendía un mensaje inmediato: aquí hay orden, aquí nadie se sale del guión. Y esa sensación de seguridad, mezclada con miedo, era tan poderosa como cualquier espada. Pero había un lado oscuro. La disciplina era una correa, y como toda correa, podía tensarse hasta el límite. Los pretorianos obedecían, sí, pero también aprendían a medir la fuerza de su propia unidad. Sabían que si se mantenían cohesionados, podían no solo proteger a un emperador, sino también derribarlo. La historia de Roma está llena de esos giros de guión en los que la guardia pasó de ser ángel custodio a verdugo. Y esa dualidad nacía de la misma disciplina que los mantenía unidos. Así, la disciplina de hierro era el núcleo invisible que sostenía todo lo demás: el músculo, las armas, la rutina diaria. Sin ella, la guardia pretoriana habría sido solo un grupo de hombres fuertes. Con ella, se convirtieron en un poder dentro del poder, temido y respetado a partes iguales. Pero no todo era orden y obediencia ciega. Esa disciplina convivía con un privilegio que los separaba del resto de los soldados: la cercanía al trono, la posibilidad de influir, y a veces de decidir, el destino del mismísimo imperio. Y ahí es donde comienza la otra cara de su historia, el lado menos glorioso y mucho más peligroso de ser pretoriano. Hasta ahora hemos visto al pretoriano como un guerrero de élite, fuerte, disciplinado, con una rutina implacable que lo hacía destacar sobre cualquier otro soldado del imperio. Pero detrás del brillo de la armadura y de los desfiles solemnes había un reverso mucho más turbio. Ser pretoriano no era una historia de gloria continua, era un juego peligroso, donde un paso en falso podía costar la vida. Para empezar, la cercanía al poder era un arma de doble filo. Estar a metros del emperador te situaba en la cúspide social, sí, pero también te exponía a las tormentas de la política romana. Los pretorianos no solo protegían al César, convivían con intrigas, rumores y conspiraciones que podían cambiar el rumbo del imperio en cuestión de horas. A veces, el enemigo no estaba en un campo de batalla, sino en la misma habitación donde montabas guardia. Ejemplos sobran. En el año 41 después de Cristo, el emperador Calígula fue asesinado en una conjura que involucró directamente a miembros de su propia guardia. El mismo grupo que debía velar por él acabó clavándole las dagas. Y no fue el único. La guardia pretoriana tenía la capacidad de decidir quién vivía y quién moría en el trono. Eran guardianes, pero también verdugos potenciales. Esta ambigüedad convertía a los pretorianos en una especie de árbitros de la política imperial. En el año 193 después de Cristo, tras el asesinato de Pertinax, llegó el episodio más escandaloso de todos, la famosa subasta del imperio. Los pretorianos ofrecieron el trono al mejor postor, y un senador llamado Didio Juliano lo compró a golpe de donativos. Imagina la escena: un estado milenario reducido a una puja de mercado en manos de una guardia que había olvidado su juramento. Eso dejó claro algo inquietante: la guardia que debía proteger al emperador podía ser también quien decidiera quién sería el próximo. La gloria también se desdibujaba en la vida cotidiana. Sí, tenían mejor paga que los legionarios y vivían en Roma, pero esa comodidad era relativa. El Castra Praetoria era un cuartel, no un palacio. El entrenamiento diario no perdonaba, y el constante estado de alerta impedía relajarse de verdad. Además,
La presión psicológica de saberse vigilado por superiores y colegas era brutal, un error, un gesto de deslealtad o incluso una sospecha podían acabar en juicio militar. Y no olvidemos el odio del pueblo. Aunque en ceremonias la presencia pretoriana inspiraba respeto, para muchos romanos eran recordatorio de la represión. Eran los hombres que dispersaban disturbios, los que controlaban el acceso al Senado, los que podían imponer el silencio con la simple fuerza del escudo. Esa mezcla de privilegio y represión los hacía odiados en ciertos sectores. Eran vistos como los favoritos del emperador, pero también como su puño de hierro. En lo personal, la gloria tampoco estaba garantizada. Muchos pretorianos acababan sus años de servicio con un retiro honorable, sí, pero otros eran arrastrados por las luchas políticas, asesinados en revueltas o simplemente descartados por cambios de emperador. En una institución tan ligada al poder, la estabilidad era una ilusión frágil. Hoy eras el guardián más cercano al César, mañana, un estorbo incómodo. Ser pretoriano era caminar sobre una cuerda floja, por un lado, privilegio, prestigio y recompensas, por el otro, riesgo constante, presión psicológica y la posibilidad de convertirse en víctima de las mismas intrigas en las que participabas. Su historia demuestra que la gloria romana siempre tenía una sombra alargada, y que en la guardia pretoriana la lealtad y la traición podían darse la mano. La rutina de un pretoriano romano era brutal porque no buscaba solo fuerza física. Forjaba obediencia, resistencia y una mentalidad a prueba de miedo. Y si lo piensas, hoy no vivimos en Roma, pero seguimos entrenando para nuestras propias batallas. Quizá no llevemos un gladius, pero sí cargamos con responsabilidades, miedos y metas. Y como los pretorianos, solo la disciplina nos hace estar listos para lo inesperado. Así que, la próxima vez que te dé pereza ir al gimnasio o estudiar, recuerda, los pretorianos entrenaban con el doble de peso, bajo el sol romano, sabiendo que un error podía costarles la vida. Si quieres descubrir más historias brutales de Roma y de sus hombres, te invito a ver los otros vídeos del canal. Porque, créeme, en Relatos de Roma siempre hay otra batalla esperando.